Tucker Carlson va a dar y muchísimo durante el día, ya verán. Sequía. Ya les decíamos ayer que fuera la inflación de Putin, llega el momento de que como se prevé un repunte inflacionario y como la inflación alimentaria no termina de disminuir, sigue en el entorno del 18%, por ejemplo aquí en España, pero en Estados Unidos igual y en el resto igual, llega el momento de la sequía. Hay que buscar otro chivo expiatorio. Medios internacionales, Bloomberg, FT, CNN, aportaban ayer que España afronta la ola de calor típica del verano un mes antes que en 2022, con un detalle en toda esa fotografía. Es uno de los años, en los últimos 60 años, que ha habido una ola de calor en abril. Y es uno de los años que ha habido más. ¿Dónde está la fotografía de que esto nos lleva a un cambio climático? Vale, vamos a aceptar que hay un cambio climático y que no se está actuando. ¿Cuál es el plan para actuar? ¿Cuál es el plan del gobierno español? ¿Cuál es el plan europeo para intentar que no continúe la subida de la temperatura del mar? La Agenda 2030, pues ya la pueden ir cambiando, porque no llegamos al 30. Si lo que nos están diciendo es que esta ola de calor nos estaría reflejando que ya ha empezado el cambio climático, que ya está viendo ese movimiento más agresivo de lo que se esperaba de subida de temperaturas, ¿cuál es el plan? ¿Por qué no llegamos a 2030, no? Lo que falta es un plan y sobre todo, cómo los negocios se van a enfocar a la inversión en este cambio. Luego veremos un informe de Oxford Economics publicado ayer en el entorno de la noticia de España que dice que de cara a 2050, 20% de caída del Producto Interior Bruto mundial por culpa del cambio climático. Aceptemos todo el movimiento del cambio climático sin matices para analizar dónde hay que invertir, cómo hay que invertir, cuándo hay que invertir. Oiga, si todo el proceso de descarbonización tiene que realizarse, ¿cuál es la energía alternativa? ¿Nos da para llegar? Faltan muchas respuestas. Pero igual hay que crear un comité de expertos para que lo diga, científico. Pero la realidad, era irónico, la realidad es que hay que empezar a marcar el camino de si esto de verdad es un problema, ¿vale? ¿Cuál es el plan? ¿El 2030 y el 2050? Si no llegamos. ¿Cómo tienen que enfocarse las inversiones? Y luego, ya que estamos en este tema, que es muy interesante, hay que evitar el cinismo económico. ¿Por qué? Si hay una determinada serie de países que no están consumiendo sus emisiones de CO2, que Bill Gates y otros países les compren los derechos de emisión, no está acelerando la disminución de CO2. Prohibamos que multimillonarios y determinados países puedan comprar a países del tercer mundo sus derechos de emisión de CO2. Oiga, es que yo como te compro los derechos de emisión de CO2, Bill Gates, voy en avión tan pancho. ¿Por qué? Porque soy millonario. No, tú te quedas sin derechos de emisión de CO2, tú no compras nada y dejas de utilizar. Y una legislación agresiva contra el uso de determinados vehículos contaminantes por parte de multimillonarios, también de izquierdas. Bill Gates, no, que no me compras derechos de emisión de países del tercer mundo, que reduces el uso de tu avión. Ay, que tengo que ir en AVE. Pues en AVE, como va todo el mundo. ¿No somos todos iguales? Pues venga por el embudo del todos iguales. Pero la legislación internacional tiene que caminar a que si el cambio se está acelerando, que sería la pregunta fundamental esta mañana, si el cambio se está acelerando, la transición energética se tiene que acelerar. Acabemos con el cinismo económico. Como soy millonario, puedo comprar la bula de nuestro tiempo, que no es la bula papal, son los derechos de emisión de CO2. Oiga, ¿cuántas tierras tiene usted en Estados Unidos, señor Bill Gates? ¿Cuánto están contaminando sus tierras? De una explicación clara. El Congreso de Estados Unidos debería iniciar un estado alrededor, es decir, una investigación alrededor de la figura de Bill Gates. Analicémoslo. Oiga, no, que está todo correcto, pero que tú le compras a los países del tercer mundo los derechos de emisión de CO2 para compensar, no compenses, no uses.
No compenses. Eso es lo suyo. Tú no uses. Porque el cinismo económico hay que ir quitándolo de la arena económica. No lo uses y no nos des tantas lecciones. No lo uses, el avioncito, y muévete en términos de biocombustible. Viaja en vuelos comerciales, viaja en vuelos comerciales de compañías que ya están utilizando biocombustibles. Un ejemplo es Wizz, aquí en Europa. Úsalas. Ay, que no te gusta ir con más gente. Qué pena. Viajas en vuelos comerciales. Pero eliminemos el cinismo, porque luego ¿saben lo que va a suceder? Que en este entorno van a decir, es que el ciudadano medio no se ha concienciado, vamos a atacar al ciudadano medio, que es el que de verdad puede arreglar las cosas. ¿Perdón? El que de verdad puede empezar a arreglar las cosas es gobiernos y quienes de verdad están haciendo un uso intensivo en la emisión de CO2. Empecemos por regularlo.